Dios llegó al Barcelona y se encontró con un entrenador que no estaba dispuesto a hacerle caso. Pero los brazos de Guardiola fueron muy pequeños para pelear con un dios. Hay hombres que juegan al fútbol y luego está Zlatan Ibrahimović. El delantero nunca fue un simple mortal. Y cuando Zlatan Ibrahimović llegó al Barcelona, esperaba que todos se rindieran a sus pies. Todos, incluido Pep Guardiola. Pero él no era un entrenador cualquiera. Guardiola era el entrenador del momento. Hacía que sus equipos jugaran como si no tuvieran competencia y siempre goleaban a sus rivales. Zlatan Ibrahimović era el delantero que no paraba de meter goles y el que siempre decía lo que pensaba. Los dos eran personas con mucha personalidad y eran totalmente diferentes. Prácticamente eran personas opuestas, pero a los dos se les ocurrió la idea de trabajar juntos. En el verano del 2009, el Barcelona quería fichar a una estrella para no quedarse atrás del Real Madrid. Al Real Madrid habían llegado jugadores como Xabi Alonso, Kaká y Cristiano Ronaldo. Así que el Barcelona decidió traer a su propia estrella y apostaron por Zlatan Ibrahimović. El equipo terminó pagando una cantidad enorme de dinero, 65 millones de euros. Muchos se preguntaban si valdría la pena y sobre todo si tenía espacio para el estilo de juego del entrenador. Al principio todo parecía ir bien. Zlatan Ibrahimović marcaba goles importantes y brillaba en la cancha. Durante los primeros meses, el mismo Pep Guardiola parecía que estaba contento con la compra del equipo. El entrenador llegó a declarar que Zlatan Ibrahimović era un gran jugador, muy poderoso y que todo lo hacía al más alto nivel. Parecía que el fichaje había sido un éxito, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Zlatan no se terminaba de adaptar al estilo de juego del equipo y Pep Guardiola cada vez le hacía jugar menos. Al principio, Zlatan no se cansó de meter goles, pero cuando dejaron de caer, Pep Guardiola decidió mandarlo a la banca. Era como si algo estuviera a punto de estallar, y más porque Zlatan no es un jugador que se pueda quedar callado, y al final la bomba terminó explotando. Llegó un momento en el que Guardiola e Ibrahimović ni se hablaban. En uno de los libros que Zlatan escribió años después, declaró que a Guardiola no le gustaban los problemas y solo se escondía. Siempre evitó hablar con el delantero, mientras que Zlatan siempre lo buscó para hablar las cosas de frente. Con cada día que pasaba, la tensión en el vestidor cada vez era más grande. Todos los jugadores se sentían incómodos por la situación que estaban viviendo. Un día, Zlatan se enojó tanto con Guardiola que empezó a aventar cosas en el entrenamiento y a mostrar su molestia. Guardiola, sin decir nada, recogió todo. Ese pequeño momento fue la definición de la pelea entre los dos. Por una parte estaba Zlatan, que no tenía miedo en mostrar sus frustraciones, mientras que en el otro lado, Guardiola, todavía sin mucha experiencia, prefería quedarse callado para no hacer las cosas más grandes. El vestuario del Barcelona normalmente era un lugar lleno de jugadores bromeando y platicando entre ellos, pero de repente con la tensión de Zlatan y Guardiola solo había un silencio incómodo. Zlatan siempre fue un delantero muy alto, fuerte y que hasta llegaba a presumir su experiencia como peleador. Zlatan Ibrahimović era muy intimidante para cualquier entrenador que no lo supiera manejar, y justo eso le pasó a Guardiola. Al inicio de su carrera, el entrenador era más calmado y trataba de guardar la calma, por lo que Zlatan constantemente lo desafiaba. Al final, apenas un año después de haber llegado, Zlatan Ibrahimović se fue del Barcelona. Como Guardiola nunca quiso enfrentar al delantero, el mismo Zlatan resolvió las cosas. Le preguntó a Guardiola si tenía problemas con él para resolverlo, y al final le dijo que se iba del equipo. Fue un fracaso total que le costó muchísimo dinero al club, pero más allá del dinero quedó una marca en los dos protagonistas. Después de esa etapa, como siempre, Zlatan no se quedó callado. Cuando me compras, estás comprando un Ferrari. Si conduces un Ferrari, metes gasolina de lo mejor en el tanque, conduces hacia la autopista y pisas el acelerador. Guardiola llenó el tanque de diésel y se dio una vuelta por el campo. Si eso era lo que quería, debería de haber comprado un Fiat desde el principio, dijo Zlatan Ibrahimović en su autobiografía. Por su lado, durante años, Guardiola prefería no decir nada, pero su silencio daba aún más misterio a toda esta historia. Con el paso del tiempo, Guardiola siguió ganando títulos, pero siempre con la sombra de lo que pasó con Zlatan, una marca que demostraba que tal vez Guardiola no podía controlar a figuras. Y con cada año que pasaba, solo fue creciendo, porque en el Bayern Múnich le pasó algo similar. En el equipo alemán, en todas las líneas, había jugadores de clase mundial, y ahí el entrenador también tuvo problemas para controlar a sus jugadores. Al igual que en el Barcelona, la directiva lo apoyó y algunos hasta se fueron del equipo. ¿Y sabes de quién hablo? Déjalo en los comentarios. Mientras que Guardiola levantaba títulos, Zlatan siguió marcando goles en todos los equipos que llegaba, pero sin olvidar su mala experiencia en el Barcelona. El delantero declaró que nunca entendió la mala actitud de Guardiola. El problema principal fue que el entrenador nunca le dio una explicación y tampoco quiso confrontarlo. Todo fue como si el destino los hubiera puesto en el mismo camino para que chocaran. Zlatan piensa que el ego de Guardiola no dejó que se arreglaran las cosas entre los dos, porque el mismo delantero ha contado que tuvo entrenadores estrictos y de disciplina como Mourinho, pero nunca tuvo problemas con ellos. Todo parece ser que eran dos personalidades muy fuertes que simplemente no supieron entenderse. Guardiola y Zlatan Ibrahimović son dos de los más grandes del fútbol. Los dos han hecho historia con sus equipos, pero juntos simplemente no lograron tener química.
fantástica. Aún así, lo que pasó entre ellos no se olvida, porque el fútbol no solo son goles y títulos, también es este tipo de historias que al final hacen que todos quieran ver cuando dos personas como estas se enfrentan en un partido. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Zlatan pudo haberse quedado más tiempo en el Barcelona? Déjalo en los comentarios, te leo.